Bienvenidos al sexto episodio de esta segunda temporada Expertos en Autobuses. El día de hoy contamos con la presencia de una figura pública muy importante en temas de movilidad en el país. Damos la bienvenida a Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco y presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. Diego es licenciado en Administración y cuenta con varios diplomados en Gestión Pública. Para todo el equipo de Mercedes-Benz Autobuses es un placer contar con tu presencia. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, Karina. Qué gusto estar aquí en sus micrófonos, que nos escuche toda su experta audiencia también. Y esperemos que en el transcurso de este programa sea del interés de todas y todos. Muchas gracias. Primero quiero empezar para saber cómo puedo dirigirme a ti. Te digo secretario, te digo Diego, tú avísame, ¿cómo te sientes cómodo? Si se te hace mejor Diego, también para mí. Perfecto, vamos a empezar con Diego. Y bueno, en este sentido, para que todos conozcan un poco de quién es Diego y cómo ha llegado a ser secretario de Transporte en Jalisco, ¿pudieras platicarme esta trayectoria? ¿Cómo ha sido tu paso por la Secretaría de Transporte en el Estado? Bueno, yo inicié en la iniciativa privada, pero desde hace 22 años. Inicié también en la función pública, un poco por accidente, en temas del municipio, posteriormente en el Estado, y nos hicimos ahí cargo de la coordinación de los proyectos de movilidad. Hace 14 años ya, la primera vez que fui secretario de Vialidad y Transportes. Antes de eso estuve a cargo del sistema de tren eléctrico de la ciudad y de los organismos públicos del Estado de Jalisco que tenían que ver con el transporte. Ahí empecé a conocer de filosofía, de técnica, de muchos conceptos teóricos que tiene la movilidad hoy en día en nuestras ciudades. Y ya desde hace 15 años se hablaba de la seguridad vial, se empezaba a hablar de la movilidad sostenible, pero apenas se hablaba de ella. Empezábamos a entenderla. Hoy se practica más. Sin embargo, hoy los retos también son muy grandes. Perfecto. Pero así fue como llegaste a este mundo como de iniciamos. Fue muy accidental. Yo un día tomé un curso, hubo un evento de autoridades municipales en Cali, Colombia, y ahí empezamos a conocer lo que era la transformación de los sistemas de transporte convencional a los sistemas de transporte masivo tipo BRT. Y por esa experiencia fue que me fui enrolando. Hemos estado estudiando mucho el tema, conociendo mucho y sobre todo aprendiendo de organismos no gubernamentales, de expertos, de técnicos, de consultores que nos han ayudado durante estos años. Y justo en este sentido hablas de esta experiencia de más de 14 años en el mundo de la movilidad. Al inicio que te estaba presentando dije que eres el presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, AMAM. Pero, ¿qué es AMAM y cuál es tu labor principal como presidente de esta asociación? Mira, desde hace alrededor de 5 años, las autoridades de movilidad, en conjunto con organismos como WRI, que es una ONG internacional especializada en temas de ciudades sustentables, y también con la ANPAC, que es la asociación que representa a los fabricantes, a los productores de autobuses y tractocamiones del país, se juntaron en medio de una crisis que hubo sobre el incremento del diésel y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y afortunadamente se empezaron a juntar los secretarios y secretarias, las titulares, las autoridades titulares de las dependencias que tienen que ver con la movilidad y el transporte público. Porque en este país, que somos 32 estados y parece que somos 32 países pegados en uno, hay todo tipo de nombramientos de autoridades en temas de movilidad y transporte, y también hay diferentes atribuciones. Por ejemplo, en Guanajuato, el municipio sí tiene atribución del transporte público, pero en Jalisco no. En la gran mayoría de los estados no, es atribución estatal, de acuerdo a la Constitución, así es, aunque en ocasiones se le delega también esa otra atribución. Entonces ahí estamos reunidos los gobiernos locales, te encuentras todo tipo de circunstancias súper peculiares, diferentes en nuestro gran país, porque ya se imaginarán quienes nos escuchan en el occidente del país, es una realidad. Y en el norte es otra, en el sur es otra. En ciudades chicas es una y en ciudades grandes, metrópolis o megalópolis es otra. Es un país muy diverso, es un país muy rico en su variedad de realidades, y eso lo hace también muy retador juntarnos y empezar a hablar el mismo idioma. Es una especie de torre de Babel en ocasiones, donde uno tiene que ser muy comprensivo, muy generoso en entender al otro, en compartir experiencias y sobre todo en empezarnos a ayudar.
ese espacio es de mucha ayuda. Es muy útil, es muy generoso ese espacio en el que convivimos, es muy técnico también. Y algo también bien importante es cero político partidista, cero. Perfecto. Eso ahí no se habla de ese tema. Por lo que estoy escuchando, esta es una asociación en pro de los usuarios que vamos en transporte público, ¿no? Y aquí en esta parte, ¿no? Ya mencionaste muchísimos de los retos que es converger, tratar de hacer algo por el bien de este país en general, sin dejando de lado los partidos y demás. Pero ¿cuál es la directriz que sigue como asociación, que se sigue como asociación para poder traer al país un transporte funcional, una movilidad que funcione para todos, independientemente del tipo de estado, de si es pequeña o no la ciudad? ¿Qué directriz se sigue? Mira, todos los titulares de movilidad y transporte de nuestro país, en lo general quisiéramos tener buenos resultados. Y eso significa mejorar la calidad de vida de los trayectos de las personas. Hay autoridades que regulan un montón de municipios pequeños. Hay otras autoridades que son de una sola ciudad, por ejemplo, Ciudad de México. Habemos otras en donde tenemos zonas metropolitanas, como el área metropolitana de Guadalajara o de Puerto Vallarta, pero también ciudades pequeñas y medias. Y a pesar de que hay muchas diferencias, todos nos levantamos en la mañana pensando cómo hacerle para mejorar en un estrecho espacio que hay de posibles mejoras el transporte de nuestras ciudades. Por ejemplo, Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara, hoy va a haber 3 millones de viajes en transporte público. 3 millones de viajes, que de esos la mayoría van a ser en autobuses. Y que de esos nos encontrábamos hace algunos años con realidades terribles en términos de obsolescencia de la flota, pero sobre todo de obsolescencia del modelo en el que trabajaban. Entonces uno se levanta en la mañana y dices, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Por dónde empiezo? Afortunadamente, hay organismos internacionales que nos han ayudado a irle entendiendo por dónde empezar, que nos han ayudado también apoyándonos a veces hasta con recursos humanos o materiales en los estudios. Y al día de hoy hay una gran convivencia, lo que se le llama el benchmarking, de compartir experiencias entre nosotros, y entonces nos ponemos a escuchar, caray, ¿qué están haciendo allá en el norte que les funcionó con los taxis? Déjame ver si yo puedo tropicalizar. Son realidades diferentes, pero la idea no es mala. O qué están haciendo en la Ciudad de México para su bronconón que tienen en tema de seguridad y el transporte público. Caray, yo podría implementar algo en mi ciudad. Entonces, para todos nosotros es bien retador, y nos hemos encontrado en la MAM en un lugar donde nos comprendemos. Al rato, a veces hasta de broma, los que nos están escuchando de la MAM lo van a entender muy bien, que decimos que es como un grupo de autoayuda así psicológico. De, oye, ¿y tú qué tan complicado la traes en tu ciudad y en tu estado? Pero ahí nos empezamos a comprender, a compartir experiencias, a ayudar también. Y algo bien valioso que no tenía este país hace no muchos años, hace pocos años, una ley general de movilidad y seguridad vial. O sea, reglas del juego para el país. No había. Hay quien dice que con una ley no arreglas algo por sí solo, pero sin la ley menos, ¿no? Sin la ley menos. Ya existe. O sea, no sé si los que nos escuchan sabían que apenas hace 4 meses tenemos la primera ley general de seguridad y movilidad en nuestro país. ¿En qué consiste esta ley? Es una ley que ya empieza a hablar de quién lleva preferencia, el peatón o el ciclista o el motociclista o el de transporte de carga o el del transporte privado. Ya habla de la jerarquía en la movilidad. Y luego habla de seguridad vial. Y empieza a hablar de las motocicletas y las medidas de protección que deben de tener. Y las leyes en los estados que estamos tropicalizando, que estamos armonizando, también ya empiezan a hablar de la realidad de cada uno de nuestros estados. Algo tan básico como compartir información no existía. Y luego a mí me decían, oye, Diego, ¿pero qué pasa si tú en el alcoholímetro le cancelas la licencia a un conductor? Pues sí lo hacemos, pero a hora y media puede ir a otro estado a sacar otra licencia. ¿Y qué hicimos para garantizar la seguridad de las personas en las vías? No mucho. La nueva ley general habla de que tenemos la obligación de contar con un sistema de información que se una, que se comparta y que lo tengamos todos. A partir de ahí es una gran base que puedes construir un chorro de cosas, Pero estás hablando de un cambio cultural también. O sea, no, es la ley, sí, es la seguridad vial, y es la forma en que nosotros como usuarios, como peatones, pasajeros y demás, conceptualizamos la cultura vial en el país, que siempre decimos, es que en México no hay cultura vial,
pero ahorita lo están armando. Estamos diciendo, te voy a enseñar cómo se hace una movilidad eficiente en el país. Sí, nuestras ciudades medias y grandes ya colapsaron. Colapsaron porque las diseñamos mal. Le dimos demasiado espacio al automóvil individual y le dimos poco espacio a lo colectivo y a lo público, siendo que debería ser al revés. Somos tantos ya que si no pensamos, diseñamos, construimos y operamos en colectivo, ya no van a funcionar las ciudades. Claro, y una ciudad que pierde competitividad son empleos menos, ¿eh? Claro. Cuando las empresas se van a instalar, por ejemplo, Daimler o Mercedes a una ciudad, ve qué calidad de vida quiere para sus ejecutivos, ¿eh? Yo creo que muchos de los ejecutivos internacionales que van a llegar el próximo año a nuestro país quieren que su ciudad sea segura. Aparte de que tenga buen clima, pues sí, claro, pero que también se puedan mover de manera eficiente. Sí, que tengas todo a la mano y o sea, que puedas moverte de un lugar a otro y no hagas distancias más de 30, 40 minutos. ¿A quién le gusta vivir en una ciudad donde tiene que hacer 2 horas para llegar a trabajar? Y aparte que le sale carísimo. Y aparte que igual y no llega porque sufre un accidente. Esos son asuntos básicos en la vida diaria y en la calidad de vida. Y también en la justicia de las personas. Porque luego se habla mucho de justicia social, de medidas populares, de cómo ayudarle a lo que primero los pobres y cuánta cosa oímos en temas políticos. Pero ¿cómo se traduce? En que la persona con bajos recursos no le cueste tanto trabajo, llegar a su ni cuenta, tanto de su dinero, ni su salud, ni su seguridad, solo por ir a trabajar o estudiar, a diferencia del que sí tiene. Claro. Y ahí es en donde nos equivocamos hace años en el diseño de ciudades. Hoy en día, que ya tenemos más conciencia, hace 15 años hablar de esto era así como, wow, ¿de qué me están hablando? ¿No? Pero hoy en día que hay mucho más conciencia en esos temas, ahora lo tenemos que traducir en lo que dice la ley, que los presupuestos para obra pública, que los presupuestos para infraestructura vayan orientados a la forma más sostenible de llevar nuestra vida en las ciudades. No, y está increíble que ya se esté hablando justamente de este tema de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es? No es solamente tener vialidades, no solamente es tener el transporte, sino cómo construyes esta parte, cómo haces que el usuario o que llegues a tu trabajo en menos de 1 hora, que seas feliz llegando al trabajo, que no gastes si llueve, porque hemos visto, ¿no? Cuando las ciudades llueve, se colapsa totalmente. Entonces, ¿cómo manejas esta parte? Creo que es muy interesante. Y mencionabas, supongo que también en la AMA hacen este análisis de qué ciudades están todavía pues alejadas un poco de tener un transporte público eficiente. En tu labor como presidente de AMA, ¿qué trabajo están haciendo para poder llevar esas ciudades a una movilidad como la que tiene Jalisco, por ejemplo? Mira, ciudades chicas, medianas o grandes de México, de cualquier lugar del mundo, hoy hemos aprendido ahí en la MAM a que debemos de tener en el centro de nuestras decisiones 3 ceros, el triple cero. 0 exclusiones en la movilidad, o sea, lo más incluyente posible. Excelente. 0 emisiones contaminantes, o sea, disminuir lo más posible con nuestra forma de movernos todo lo que contamine al medio ambiente en nuestra salud. Y 0 muertes y accidentes relacionados a ello. 0 exclusiones, 0 muertes, 0 emisiones. Eso hemos aprendido en términos muy generales. ¿En qué se traduce eso? En un montón de cosas. En leyes, reglamentos, normas, en presupuestos, en proyectos y programas, en mucha gestión, para alcanzar en nuestras decisiones a platicar de ello. Por ejemplo, 0 exclusiones para los que nos están oyendo. ¿De qué se trata? Solo de personas con alguna discapacidad motriz. Ellos son los principales, pero no son los únicos beneficiados con un modelo, un diseño de 0 exclusiones. Por ejemplo, las mujeres. Que una mujer se sienta segura en el transporte público, ¿qué significa, no? Que cuando hablamos de esto, quienes nos están escuchando, ¿qué se imaginan? Que solo en la parada del camión se sienta segura. ¿Y por qué la mujer? Porque en cualquier espacio público, a ver, de entrada, el espacio público donde más coincidimos, donde más nos encontramos, no es en los mercados, no es en las iglesias, no es en los parques, no es en las escuelas, es en el transporte público. Repito, hoy 3 millones de viajes se van a hacer en Guadalajara. Y ahí nos vamos a encontrar unos con otros. Y ahí las mujeres se sienten inseguras. Sí, en este tema de vulnerabilidad que se tiene como parte de la sociedad, ¿no? A ti, ¿tú has usado el transporte público? Sí, por supuesto. ¿Qué te vino a la mente
cuando sentiste miedo de tu experiencia en el transporte público? Pues sí, te da miedo subirte, que te vaya a pasar algo, no sentirte segura. Y cuando hacen este tipo de situaciones en donde las mujeres se puedan sentir incluidas, creo que facilita todo. Puedes subirte tal cual como estás, saliendo de la oficina con la bolsa, con los tacones. En cualquier horario y sentirte segura de estar en un transporte público. Donde una mujer se siente segura, cualquiera nos sentimos seguros. No es solo pensando en ellas. Es que si las niñas y las mujeres se sienten seguros y se pueden subir al transporte público, eso lo hace incluyente y ahí nos sentimos seguros todos. Por eso también el Cero Exclusiones habla de la perspectiva de género, aparte de las personas con alguna discapacidad. Excelente. Entonces, eso sí es justicia. Hoy en Guadalajara todavía puede haber alguna niña que le da miedo ir a la escuela. Parte de la deserción escolar en las mujeres ha sido el temor de llegar a su escuela, porque sienten miedo de la parada del camión a su escuela, arriba del camión, del autobús, etc. Entonces, por eso es que nosotros estamos convencidos del triple cero. Cero exclusiones, cero emisiones y cero muertes en el transporte público. Si logramos eso, créeme que nuestras ciudades serían mucho más competitivas, mucho más armónicas, mucho más vivibles. Y me encanta esta triple cero que mencionas, ¿no? De qué es lo que se quiere lograr. En este triple cero, cero emisiones, cero exclusión y cero muertes, el operador debe de jugar un papel fundamental. O sea, entiendo que las armadoras, nosotros como armadora jugamos un papel en el tema de la tecnología, en la emisión de menos contaminantes, de cómo protegemos el ambiente, pero el papel del operador aquí es básico. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes también para poder integrar en esta filosofía que tienen de movilidad del país al operador, al hombre autobús, al empresario? ¿Cómo lo están integrando? Mira, de fondo y de forma. De fondo, el modelo de hombre camión es totalmente injusto y agresivo con el operador, porque lo obliga, le exige a la competencia dentro de la misma ruta por el centavo, pelear desde su unidad para ganarle el de adelante, aunque sea de su misma ruta, en lugar de una programación más adecuada de la flota y demás, de un sistema de supervisión de flota, de monitoreo con las muchas tecnologías que ya hoy en día, los obliga primero a competir por el pasaje, poniéndolo en riesgo también su seguridad y su integridad. Se van metiendo, van van en las vías. Y ahí están los accidentes. Claro. ¿Y qué pasa si un operador mata a alguna persona por andarse correteando? Pues va a la cárcel. Aparte del daño que ya provocó a la familia, ¿no? Entonces, lo primero es migrar del modelo hombre camión al modelo ruta empresa. Hacerlos empresarios, no camioneros, transportistas, que es bien diferente el concepto. Y a partir de ahí, el operador tiene horarios más seguros, más dignos, tiene también prestaciones y ya no tiene que estar compitiendo por el centavo, tiene seguro su sueldo solo por el hecho de estar operando bien su unidad. De hacer bien su trabajo, es esta profesionalización del transporte. Sí, pero sin esa base, lo demás no sucede. Teniendo esa base que puede llegar ya ahora sí suceder, mejor capacitación al operador, capacitaciones con perspectiva de género, capacitaciones más técnicas y más profesionales. Por ejemplo, en Jalisco estamos ya dando cursos en el Instituto de Formación para el Empleo del Estado de Jalisco a la primera generación de mujeres operadoras. Bueno, ya sería la segunda de esta administración. Hoy hay 50 mujeres estudiando. 2 meses les pagamos una beca para que se profesionalicen en esta actividad. Y vamos a repetirla ahora con la ayuda también de transportistas. Más mujeres en el sector operador del transporte es importantísimo. Sería imposible pensarlo, que una mujer estuviera operando un autobús, ¿no? Qué interesante, la verdad. Anteriormente y todavía en gran medida, si hablamos de transporte y de transporte público, lo hablamos en género masculino. No hay mujeres, hay muy pocas. Hay que empezar a cambiar esa realidad, pero también al transportista que ya está ahí, que es hombre, hay que capacitarlo mejor, pero hay que darle mejores herramientas de trabajo. Ya hablamos de la migración del modelo, también del tipo de unidad. ¿Qué pasa con un operador, con un chofer que hoy trae una unidad con 20 años de antigüedad? La tiene que hacer de mecánico, la tiene que hacer de policía, la tiene que hacer de guía, la tiene que hacer de operador, del que limpia, de todo. Pues no es posible. Y aparte 10 o 12 horas al día en el rayo del sol. Y aparte, como dices, tiene que competir por el pasaje, ¿no? Y que nos salude de buenos días o en inglés, ¿no? Sí. O sea, es imposible esa situación. Los teníamos expuestos a una realidad totalmente injusta para ellos. Hoy en día, con la migración al modelo empresarial,
con las nuevas tecnologías que hay en el material rodante, que son los autobuses, pero también en la tecnología que llevan adentro, como las cámaras de CCTV, el sistema de pago electrónico, que ya no tienen que estar dando cambios, claro, porque también son cajeros cuando no tienen esto. Todo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tienen 10 actividades en una? No, y todavía los queremos de buen humor y bien rasurados y guapos y de ojos azules, ¿no? Entonces necesitamos quitarles los estorbos y los distractores que tenía el operador. Para que solo se enfoquen en el trabajo. Para que se dedique a lo suyo. Y ahora sí exigirle cuentas sobre eso. Ya después no hay excusas, ¿eh? Ya cuando no trae la alcancía de la marimba dando cambios y ya es una alcancía automatizada, ya cuando hay cámaras de seguridad y a él le da más seguridad también dar ese servicio, también se exige una mejor calidad. Pero es un todo, es de manera integral. O sea, los expertos en autobuses que nos están escuchando saben que cuando un eslabón todavía está suelto, la cadena no está completa. Es una cadena de eslabones y por eso nosotros desde la MAM y en el estado de Jalisco seguimos insistiendo en que el cambio es integral y es desde el fondo y es con mucho apoyo para los que ahorita lo están prestando también, porque es con ellos, no es sin ellos. Y qué interesante que hables justamente de este movimiento integral. Nosotros aquí en Mercedes siempre decimos, vamos a brindar soluciones integrales de movilidad, ¿no? ¿Y qué es una solución integral de movilidad? Justo eso que nos estás mencionando. O sea, sí el autobús, sí el operador, sí la sociedad, y todo esto lo resumen en una ley de movilidad. Y en estas charlas que tienen con los secretarios, creo que para todos los que nos escuchan en este podcast es muy importante saber que tenemos a personas expertas en movilidad, a personas que están haciendo cosas por brindarnos un espacio mejor, ¿no? Hablaste de que llegar feliz a tu trabajo porque te hagas 40 minutos y no te haces 2 horas, ¿no? Tener esta movilidad, y muchas gracias por la labor que están realizando y que estás liderando tú con AMAM. Mira, voy a nada más hacer un comentario un poquito disruptivo. Uh-huh. ¿Se imaginan cuánto tiempo dura un secretario, un titular de movilidad y transporte en su cargo en México? ¿Cuánto tiempo creen que es su periodo? ¿Qué pensamos? No sé, 3 años, 4 años. Las administraciones estatales duran 6. Ok. Pero el periodo promedio de las personas, de los funcionarios que están en mi lugar, es de menos de 2 años. Ok. Hay todo un retote, es todo un tema muy grande, y por eso la MAM también ayuda mucho. Y por eso también la industria, nosotros se los hemos comentado también a ustedes, nos ayudan en los temas técnicos, académicos, tecnológicos. Porque cada 2 años que llega uno nuevo, que es el promedio, hay que volverse a poner al tiro en términos técnicos, teóricos, conceptuales, financieros. Son muchos temas, son una gran cantidad de elementos para lograr el expertise de entender cómo comenzar a dar la transformación. Y que agarre el ritmo que ya traen como asociación también, sí, ¿no? Eso también es un reto. Es un reto porque nos llega el que llega por primera vez, totalmente nuevecito, y pues no podemos hablar de los modelos financieros para la migración de los autobuses tradicionales a los eléctricos. ¿Qué es eso? ¿Por dónde? Hay que empezar de lo básico, del ABC. Claro. Y ese es uno de los grandes retos de este país, homologar no solo nuestros reglamentos, no solo nuestra información, sino también lo que entendemos por lo que debe de ser la movilidad sostenible y la seguridad vial. Perfecto. Y en este sentido, hemos hablado en esta charla, has mencionado varias veces seguridad vial. Hablamos de cultura vial también, pero ¿qué es seguridad vial? O sea, para los que nos escuchan, entiendo, se me viene lo primero a la mente, seguridad vial, decías, que yo me pueda subir a un autobús y me sienta segura, que no tenga accidentes. ¿Pero qué incluye? ¿Cuál es este concepto? Mira, es un concepto internacional que desde la ONU se maneja. Okay. En la iniciativa privada ya está. Por ejemplo, la Federación Internacional de Automovilismo, la que organiza la Fórmula 1 y todas las carreras del mundo, tienen un área especializada en seguridad vial. Y se encontró hace apenas un par de décadas la necesidad de crear treguas en temas de seguridad vial. O sea, empezar a disminuir la cantidad de muertos que empezamos a documentar y a evidenciar relacionados a accidentes en las vías de diferente tipo. La segunda causa de orfandad en México son accidentes viales. Okay. La principal causa de muerto en jóvenes de 15 a 35 años de edad en México son accidentes viales. O sea, no es un tema menor, es un tema muy grave de salud pública, de economía en las familias y de derecho.
hace 4 años apenas se decretó en nuestra Constitución el derecho a la movilidad. Ok. ¿Y qué significa ese derecho a la movilidad? Un derecho básico para alcanzar otros derechos. Si yo no puedo llegar a trabajar, a estudiar o al hospital porque no tengo en qué llegar, sí, no tienes derecho a salud, no tienes derecho a se me coartaron los demás derechos. Entonces, un derecho básico es el de la movilidad, pero debe ser de manera segura. En la Constitución y luego en la ley dice el derecho a la movilidad de manera segura. Entonces yo puedo agarrar mi moto y sin casco con 15 años y arrancarme. No, ese no es tu derecho. Tú tienes forma de escoger a tu modalidad, pero hacerlo de manera segura. Estamos también trabajando en eso porque es multifactorial, tiene que ver con el diseño de las vías, calles más seguras, con los vehículos, los automóviles que perdonen el accidente y el error humano. O sea, al final, un siniestro vial es consecuencia, en su mayoría de ocasiones, de un descuido humano. Y que el descuido humano que cualquiera podemos tener, te perdone lo más posible. La vía perdona, el automóvil perdona también y las medidas de seguridad perdonan. Autobuses como los que ustedes diseñan, con una gran cantidad hoy de diseño y de tecnología para la seguridad vial, empiezan a perdonar para que si un día el chofer, el operador se queda dormido, reaccione. Que el accidente o reaccione de manera preventiva o en caso del accidente, del siniestro, ya del choque, perdone la vida de las personas. Claro. Hay vehículos que hoy son, en los accidentes, en los choques, vemos son como acordeones. Las 2 o 4 personas que iban ahí, aunque fueran a 80 kilómetros por hora, se van a matar. Y hay otros vehículos que no. Sí, que tienen esta medida de seguridad. El mismo vehículo de otro diseño, con otra tecnología más nueva, te perdona más el accidente. De eso se trata la seguridad vial. Diseñar ciudades, diseñar y construir vehículos colectivos o individuales y también capacitarnos para tener la menor cantidad de errores, la menor cantidad de descuidos y en caso de un accidente que nos perdone la vida y podamos seguir trabajando o estudiando. Perfecto. Muchas gracias. Eso es en términos muy generales la seguridad vial, pero es creo que es una clase amplio. Perfecta de seguridad vial y de movilidad. Muchas gracias. Estamos aprendiendo muchísimo. Ya estoy por concluir. Sí. Solamente tengo 2 preguntas más obligadas y que debo de hacerte porque necesito saber qué siente Diego al estar liderando el proyecto de movilidad más importante del país de la última década. Platícanos. Fíjate nomás. A ver, ¿qué se sentirá? Bueno, primero, yo siento un gran agradecimiento con un gobernador que tuvo la visión. Porque luego podemos haber funcionarios que tenemos nuestras pasiones, nuestras ideas, de una forma o de otra. Pero si tu gobernador en turno no tiene esa conciencia, esa vocación, el gobernador de Jalisco es ingeniero civil, pero aparte tiene estudios de posgrado en planeación urbana. Okay. Y entonces a él yo lo conocí siendo diputado y alcalde cuando yo ya era secretario de Vialidad. Y ahí empezamos juntos a caminar por estos temas. Entonces imagínate qué reconfortante es no tener que irlo a convencer. Eso es algo bien importante. Él es el que nos empuja, no nosotros los que vamos a pedirle proyectos. A veces le decimos, ay, jole, ya danos tantito oxígeno, ¿no? Porque traemos muchas cosas que hacer. Pero eso es lo primero. Siento un gran respaldo en el gobernador y en el equipo. De manera horizontal y vertical tenemos un equipo en Jalisco muy consciente, muy convencido en lo que estamos haciendo. Creo que eso es clave. Sin eso es muy complicado que se entienda el por qué la justicia social, la seguridad, la competitividad pasa obligadamente por la movilidad sostenible. Perfecto. Eso está bien claro en Jalisco y por eso están sucediendo tantas y tantos proyectos de este tipo. Segundo, pues también una responsabilidad, ¿no? Porque sabemos que nos están observando ojos y que, por cierto, los ojos más críticos son los de nuestros propios habitantes de la ciudad. Por supuesto. Donde ya no te exigen renovar el autobús porque ese ya se está renovando. Ya no te exigen meter la tecnología, ya no te exigen que no choquen tanto. Ahora te exigen cosas tan minuciosas que te obligan casi a acercarse a la perfección. La mejora continua en nuestros estados, incluyendo en Jalisco, es algo de todos los días. La movilidad y el transporte nunca terminan, son tareas interminables, todos los días va a haber nuevos retos y qué bueno que todos los días exija más el usuario, el ciudadano. Entonces es, primero, satisfacción del equipo que tenemos desde el gobernador hasta nuestros
colaboradores y directores. Segundo, mucha motivación y responsabilidad. Y tercero, pues también mucho gusto, mucho orgullo de estar participando en un gobierno que va a pasar a la historia como el que una de sus grandes líneas prioritarias para beneficiar a la gente fue invertir tanto en movilidad y tan continua y constantemente en los temas de movilidad sostenible y de seguridad vial. Y quiero extenderte un reconocimiento en nombre de toda la marca, la verdad, porque es increíble que estés haciendo esta parte, liderando, pero como dices, es un equipo unido, un equipo completo que está trabajando por una visión. Entonces, muchas felicidades, y creo que no solamente en este sentido, muchos más de los que están viendo van a decir, oye, yo quisiera eso para mi ciudad, ¿no? Quisiera que estuviera alguien al frente haciendo cosas para esta ciudad, y pues gracias, porque además no es solo un proyecto que se queda aquí, es la huella para dejar base para el futuro y que se siga haciendo y que digan, wow, estoy viviendo en una ciudad con una gran movilidad. Son 3 patas las que hacen caminar ágilmente y exitosamente, siento yo, en este sentido. Uno es la industria, ahí están ustedes. Gracias. Felicidades y gracias. Y no solo ustedes, sino también los técnicos, los consultores, los proveedores de tecnología, claro, etcétera. Segundo, los operadores. También los concesionarios tienen un gran mérito en haber dado estos pasos. Todos los que participan, los actores de la movilidad y el transporte. Y ya tercero, pues sí son las autoridades, ¿no? Que en este caso, desde los diputados que aprueban los presupuestos hasta las nuevas leyes, y el gobernador y los alcaldes y todos los que participan, desde la persona que quizás nos esté escuchando, que es la que barre o trapea las unidades o las estaciones de mi macro periférico o del tren ligero, hasta el operador que nos está escuchando o el despachador de la ruta. Todos son parte de la parte de la operación del transporte, pero son esos 3 actores. Los 3 tienen mérito y los 3 de manera afortunada en este momento están unidos en Jalisco y en otras ciudades del país haciendo lo que les toca por mejorar la calidad de la vida de la gente y regresarle a las ciudades un rostro más humano. Excelente, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, durante toda esta plática, yo veo que disfrutas mucho tu trabajo, lo cuentas muy ameno, nos has estado dando clases de movilidad, de transporte, de seguridad vial y demás. Pero quisiera saber, escucharlo de Diego, ¿qué es lo que más disfrutas de este trabajo? Yo he disfrutado ver a mi hijo moviéndose en una ciclovía y en su bicicleta. Confiando en que lo pueda hacer. He disfrutado a mi hijo yéndose en camión a la escuela también. Padre. He disfrutado a otro, dijo que ya usó el macro para irse a la universidad y me dijo que funcionaba bien. Wow. Yo creo que así en lo personal, egoístamente personal, esas cosas las disfruta uno mucho, ver que tu ciudad la estás transformando en beneficio de lo que más quieres, que son tus hijos. Entonces yo creo que esa parte la disfruto mucho. Soy un privilegiado, un afortunado en poder formar parte directa de la transformación de una ciudad que a mí no me tocó. Yo todavía me subía en el camión, no en los autobuses, porque esos eran camiones, colgado con una mano, y teniéndome que meter porque venía el poste, y si no me metía, pues claro, me iba a degollar el poste para poderme ir a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. O correr, ¿no? Para alcanzarlo. O correr para alcanzarlo y pues no llegar, ¿verdad? Y subirte por la puerta de atrás y pasar la monedita, y a veces no llegaba el cambio y a veces sí. Pero era otra realidad, eran otras circunstancias. Ya hoy la seguridad vial está en muchos de los temas que hoy vivimos, y que afortunadamente me ha tocado implementar acciones como el alcoholímetro por primera vez en Jalisco, la fotoinfracción que ha salvado miles de vidas y ha transformado la cultura vial de nuestras ciudades, y ahora la transformación del transporte. Pues soy afortunado, sí me da mucho orgullo, mucha satisfacción, pero sobre todo por ver que a mis hijos les vamos a dejar también eso. Excelente. Pues de esta manera llegamos al final de nuestro 6º episodio de podcast Expertos en Autobuses. No sin antes agradecer a nuestro secretario de Transporte de Jalisco con un presente que traemos. Es nuestro autobús icónico de la marca, pero es con un arte especial, un arte mexicano, es arte huichol. Como agradecimiento por compartir con la audiencia estos mensajes, por compartir tu experiencia, llegar desde Guadalajara, viajar desde Guadalajara para compartir con nosotros aquí en Expertos en Autobuses. Te agradezco mucho en nombre de todo el equipo. Un placer tenerte aquí. Fue un placer para mí, muchas gracias. Miren qué bonito está, déjenme enseñárselos. Y es arte wixárika que nosotros tenemos también ahí en Jalisco, en los Altos de Jalisco y en Nayarit. Excelente. Viven estas comunidades de pueblos originarios, está padrísimo. Lo voy a tener ahí en un lugar muy especial. Muchísimas gracias y seguimos comprometidos con la movilidad sostenible
y con la transparencia también en la forma de trabajar. Muchas gracias. Excelente. Felicidades a todos los que nos escucharon también. Muchas gracias. Gracias, Diego.